así en la fila. Ok, fíjense. Lo que hemos hecho hasta ahora es, para terminar el capítulo 3, solamente nos queda el diagrama ramificado. Pero con la discusión que ha hecho antes, previo a los 5 minutos, ya hemos comenzado el capítulo 4. ¿Sí? Así que les queda entonces sentarse a hacer los problemas del capítulo 4. ¿Está bien? El capítulo 4 es más que todo braquicálculo. Fíjense, los diagramas ramificados surgen como la necesidad de construir fórmulas más complejas. Cuando yo tengo funciones potencia, ¿verdad? Aquí hay dos enfoques. El primer enfoque es, si yo tengo x, yo puedo elevarlo al cuadrado y construir x cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? O el segundo enfoque, que si yo tengo x, entonces yo sencillamente lo que hago es construyo 2x y ahora efectúo aquí una operación que la llamo punto, ¿ok? Punto cajita, por ejemplo. Y esto me queda x por x, que sería x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ok? Muchos afirman que esto y esto desde el punto de vista de objeto es lo mismo. Mi concepción particular es no. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo un objeto y lo estás elevando al cuadrado. La pregunta es, ¿qué significa elevar al cuadrado? Si este objeto fuera un objeto más complejo como una matriz, ¿sí? Elevar al cuadrado no es lo mismo que elevar x por x. ¿Sí o no? Elevar al cuadrado es multiplicar. O sea, hay su sutileza dependiendo de la forma como tú definas qué es lo que es elevar al cuadrado. ¿Ok? Bueno, sin embargo, si uno lo hace así o lo hace así, está bien. Pero veamos, la formalidad es esta. Los diagramas ramificados surgen como necesidad de poder construir fórmulas más complejas. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero construir esta fórmula, la quiero multiplicar por el seno de x, ya esta fórmula con un solo diagrama no la puede construir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Correcto. Necesito hacer uso de un diagrama ramificado. Fíjense, aquí tengo unos objetos y aquí tengo otros, y ambos son distintos. ¿Sí o no? Sí. Tengo teclas. Entonces, una construcción es esta. Si yo tengo la variable x, fíjense, cuando es este producto, ¿verdad? Yo tengo un producto en cajita. El producto en cajita es una operación muy distinta al producto este que tengo aquí. ¿Sí o no? Son operaciones diferentes. Aquí tendría un objeto que sería x cuadrado. Y usted puede colocar a la izquierda o a la derecha, si usted tiene x. Y ahora usted aplica una tecla aquí. Vamos a aplicar la tecla aquí de este lado, seno de algo. Entonces aquí tiene seno de x. Y ahora con esta tecla y esta tecla, usted la coloca en otra cajita. Al final usted tiene el producto, ¿sí o no? X cuadrado por x. ¿Ok? ¿Sí? Vea, aquí tiene una construcción de su función potencia y aquí tiene la construcción del seno de x. Yo normalmente hago que si ya tengo la primera construcción, al mismo nivel coloco la segunda para construir la tercera. ¿De acuerdo? Eso es como para ordenar el área. Fíjense, con esta construcción, yo he construido esta fórmula que es más compleja. Es una fórmula más compleja. ¿Me entiendes? No es la típica fórmula seno de algo, coseno de algo, cotangente. Otra cosa, recuerden aquí. F, ¿verdad? De G de X. Esta fórmula es así. F, yo le puedo poner una etiqueta a esta fórmula que es así. F compuesto con G elevado a X. Esta fórmula me dice, esto es lo interno y el resultado de esto se lo aplico aquí. ¿Sí o no? ¿Ok? Esta fórmula se llama una fórmula que integra dos objetos y por lo tanto es una composición. Si tengo f y g como tecla, esta sería una composición de tecla. Recuerden, existe un análogo
normal es la representación de una tecla. Y toda tecla es la representación de una curva. ¿De acuerdo? Una curva numérica. ¿Sí? Por ejemplo, esta tecla se llama algo al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero esta tecla yo también la puedo ver como una función. Cuando yo le coloco una etiqueta a la función, una variable, ya construyo una función. ¿Sí? Esta es su etiqueta algo al cuadrado. Pero cuando yo hago esto, ya usted tiene una función. Usted está diciendo que esa incógnita usted la va a llamar. ¿Sí? Y para detectar las alturas, si usted está en un eje XY, entonces usted le coloca todo este rango de alturas, todas estas alturas, usted la llama. ¿Sí? ¿Vamos a acuerdo? Muchas veces en los libros de matemáticas de cálculo usted va a encontrar esto, que este objeto en geometría se llama parábola. Y la descripción en términos de número es así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otras personas dicen, bueno, yo no me gusta Y, porque Y puede ser un poco confuso. Yo quiero que tú me describas esto en función de la etiqueta. Si tú llamaste tu curva F, entonces esto sería, si este es X, ¿cuánto vale esta altura? F de X, ¿no? F de X. Vean la relación entre esto que tengo aquí y la tecla F de algo. La F de algo que le estoy aplicando, X. Y eso es diagrama. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven cómo surge el diagrama de manera natural? Tengo X, elevo algo al cuadrado y ¿cuál es el resultado? ¿Sí? ¿Qué es la curva? Una curva normal es la aplicación de una variable en una etiqueta. ¿Ok? En este caso, si estamos hablando de etiquetas que tengan que ver con números, entonces estamos en cálculo. Si estamos hablando de etiquetas que tienen que ver con programación, entonces ¿qué son estos? Funciones. Si es algo más abstracto, clases. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo del contexto. Entonces, fíjense ustedes que los diagramas, las cosas, no solamente quedan circunscritos a los cálculos, sino quedan circunscritos en ámbitos. Entonces, cuando uno toma los diagramas, si yo quiero sumar diagramas, utilizo estos objetos, resto, multiplico o divido. Por ejemplo, si yo quiero representar esto, para poder construir este diagrama, yo tengo que ir de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que construir es que potencia. A las potencias le sumo este y luego le sumo este. O sea que en el primer nivel, ¿qué sería? X al cuadrado. Tengo X y X, ¿qué me produce eso? X al cuadrado. Y ahora de X cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Y entonces ahora, ¿qué símbolo utilizo? La suma, ¿no? Y aquí tengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y qué significa sumarle 1? Aplicar la tecla. Y entonces aquí me queda. Ok. ¿Y ahora qué hago? ¿En dónde aplicaría la división? A la misma altura lo colocaría yo, ¿sí o no? O sea que esta tecla, ¿cuál sería? ¿Y entonces cómo queda aquí? Y ahora el resultado sería este y este. ¿En qué? En una división, ¿sí o no? Y ese es el resultado. Vamos a llamarlo este. ¿De acuerdo? No, es normal, sí. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué lo vamos a poder hacer fácil y lo hacemos difícil, verdad? Dado un cociente, ¿cuántas teclas tengo y cuántas pantallas? Para estas teclas. ¿Cuántas teclas tengo? Contemos. 1, 2. Me falta 1. La suma.
Este es uno. Y esta, dos. Dos teclas. Vamos a ponerle la tecla. Este es una y este es otra. Pues lo mismo, ¿no? Algo dos. más normal. Diferente. Ah, ok. Para lo mismo se aplica. Ok. Vamos a ver. Operaciones. Operaciones. Tengo la operación punto. ¿Cuántas operaciones punto tengo? Una. Una sola, ¿no? Una sola. La operación más. ¿Cuántas tengo? Una también. La operación multiplicación, ¿cuántas tengo? Una sola. ¿Tengo operación multiplicación? Una sola. ¿Y división? Una. ¿Cuántas operaciones tengo en total? 4. 4. ¿Sí o no? Entonces fíjense. Si yo tengo este cociente, que sería un cociente de polinomio, una función racional, ¿cuántas operaciones tengo? La multiplicación. ¿Ah? Operación punto más uno. Y ahí Este es una. ¿Y cuál me falta? ¿Ah? No, que en operación puso 2 multiplicación en el principio y aquí. ¿Dónde? No, este es una. ¿Y dónde más tengo multiplicación? No, dice aquí donde está. ¿Qué dice ya la...? Ah, ok, Este ok. y Ah, este. no, lo que pasa es que sí, correcto, tienes razón. Es muy cierto. Entonces sería 1, 2, 3. Gracias. Entonces, el asunto es, si yo quiero construir esto, necesito 2 teclas y 3 operaciones. ¿Ves? Entonces, el problema es esto. Si construyo algo más sofisticado, ¿cuántas teclas y cuántas operaciones? ¿Cuántas teclas y cuántas operaciones? Claro, ahí tengo Una operación. ¿Cuántas? Dos teclas. Entonces fíjense. Para construir x cuadrado, ¿cuántas teclas son? 2. Necesito 2 objetos, ¿cierto? Y si yo quisiera construir x5, ¿cuáles son las posibles maneras? Tengo 2. 3 y 2 o 2 y 3 o 2 y 2 y 1, ¿sí? O Un igual. Ah, no. Sí. Un igual. 1 y 3, 1 y 4, ¿no? Un igual. ¿Sí? Y combinaciones de O esas. 4 y 1. Ajá. Entonces, si pienso en este, aquí ya llevo 2, ¿sí o no? ¿Cierto? Y aquí necesitaría 2 más. O sea que si yo tengo 5 y los separo en pares de 2, necesito 2, 4 y 1. Aquí llevo 5 operaciones, ¿sí o no? Después, ¿qué me falta? Con esa construí, ¿cuál? Esta. Y con esta, 2 por cada uno, serían 7 y 9. Y esta, 11 y 1, 12. Y esta, 13. Y esta serían 14. Y ahora me falta esta, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, lo que yo le recomiendo es que su árbol sea lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Si usted hace una decomposición de una, x5 como x por x por x por x por x, imagínense cómo le va a quedar su árbol, gigantesco. Y no está optimizado. Usted tiene que tratar de construir el árbol más chiquito. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? 4. Entonces, cuando tengan estructuras de este tipo, no puede ser un solo diagrama, tiene que ser un diagrama ramificado. ¿Y por qué ramificado? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Porque ¿cuántas ramas tengo? Más de una. Bueno, entonces fíjense ustedes, todo lo que está en el capítulo 3.22, todo esto que está acá son diagramas ramificados. ¿Estamos de acuerdo? Traten de hacer esos diagramas ramificados. Una cuestión, cuando usted tiene 3 por x y lo quiere representar en un diagrama,
No es que este es un 3 y lo va a multiplicar por x, porque fíjese, lo que va dentro del círculo que son variables, no números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo correcto es multiplicar esto, que usted tiene x, y esto sería 3 por a. O sea que esto sería 3 por x. ¿Estamos de acuerdo?